Grabar. Bien, damos entonces el inicio o la bienvenida oficial a la clase de hoy, miércoles 2 de septiembre, ¿cierto?, de 2020, y vamos a trabajar en la guía número 3 de lenguaje y comunicación, en donde ya hemos pasado por varias aristas, ¿cierto? Hemos trabajado esencialmente con los textos que están asociados a la argumentación, hemos trabajado con textos que están asociados dentro de la argumentación a lo periodístico, hemos visto críticas, hemos visto editoriales, hemos visto las características, ¿cierto?, que están asociadas a esos textos, donde hacemos la diferencia entre hecho y opinión, ¿cierto? Y hemos aprendido también a distinguir o a identificar cuando aparecen esas opiniones en el texto, ¿ya? Con palabras simples y concretas hemos aprendido a ver y a decir, aquí hay una opinión porque en realidad si sacamos esa palabra, el texto quedaría más objetivo. Y si ponemos esa palabra, entonces ahí vemos que es un pensamiento de la persona que está escribiendo o está haciendo el texto, que el que está presente ahí. Entonces, eso es lo que hemos visto dentro del ámbito más periodístico, si lo queremos ver de esa manera, mezclándolo con lo argumentativo, ¿cierto? Y como les decía, pasando como por varias fases. Y hoy día vamos a centrarnos en este mismo módulo 3, pero ya en la página 32, y si ustedes se fijan, el texto en sí se llama Literatura y Sociedad. ¿Y por qué literatura y sociedad? Porque en este texto nos van a comentar también en torno a cómo las obras se insertan dentro de un contexto, ¿ya? Nos vamos a enterar de alguna manera que las obras no nacen porque sí, no nacen por azar, sino que siempre son parte de una historia, ya sea del autor, ya sea del país donde se crea o donde se inventa, del momento histórico en el cual cierto se empieza a hacer, y eso muchas veces puede ir determinando ciertas características. Entonces, si ustedes tienen su librito, me pueden ir siguiendo con el libro o lo hacemos aquí en la pantalla. Dice, para saber hay que leer, contexto de producción y recepción. Por lo tanto, nuestro objetivo de hoy día va a estar asociado a el conocer primero, ¿cierto?, qué es o la definición del contexto de producción y las características que esto va a tener, ¿cierto?, dentro de una obra inicialmente literaria, ¿ya? Entonces dice, la literatura, como forma de expresión humana, ha ido cambiando junto con la humanidad. Así, cada época y lugar genera sus propios artistas y sus propias obras. Por lo tanto, hay algunas llamadas clásicas, que por los valores y los temas que tratan, pueden llegar a trascender en el tiempo. Sin embargo, siempre portarán el sello del momento y lugar en que fueron escritas. Es lo que se define como contexto de producción. Entonces, aquí ya tenemos un primer concepto súper importante, asociado principalmente a lo que es la literatura, ¿ya? Porque por eso dice ahí que la literatura ha ido cambiando, ¿cierto? Así como nosotros hemos ido cambiando como personas, como sociedad de alguna manera, la literatura también va sintiendo ese cambio. Porque ¿desde cuándo existe la literatura, creen ustedes? ¿Desde cuándo ¿Cómo? existirá la literatura? Yo creo que de siempre existió la literatura. Desde siempre, ¿cierto? Desde que de alguna manera a alguien, no sabemos a quién, se le ocurrió empezar a inventar una historia, ya sea para entretenerse, ya sea para dar la explicación a algo, no sé, alguien se puso a mirar una estrella y dijo, ¿por qué existen estrellas? ¿O por qué se llama estrella? Y a partir de eso, esa misma persona inventó una historia por la cual podría haber existido una estrella. Entonces, desde ahí, ¿cierto? Ya existe la literatura, por eso que la literatura existe desde antes de Cristo, ¿ya? Y se va desarrollando en distintas maneras, porque obviamente antes de Cristo no existía la escritura como la conocemos nosotros ahora, sí había formas de dejar plasmadas las cosas que Como un papiro. inicialmente los jeroglíficos, ¿cierto? Y los Jeroglífico. dejan ahí plasmados, y eso también era una forma de producción, si lo queremos ver así. Y a lo mejor no lo hacían con letras, pero sí lo hacían con imágenes, y esas imágenes, si de alguna manera se entendían como una secuencia, perfectamente podían crear una historia. Y así de hecho es. O sea, si uno empieza a mirar
los jeroglíficos, sobre todo los egipcios, todas esas cosas, uno va viendo que tienen cierta secuencia, y los más entendidos, obviamente, ahí también dan cuenta de eso. Y dicen, mira, aquí a lo mejor había una mamá con su hijo, y esta mamá con su hijo avanzó hacia tal parte, y después a lo mejor vino tal persona, a lo mejor la tomaron, o esta señora era esclavo, y como esclavo tenía que ser tal cosa. Bueno, van creando una secuencia de historia. Entonces, desde eso ya existe la literatura. Ahora, ¿por qué yo les hablaba de que alguien a lo mejor miró una estrella o lo que fuera y trató de explicar? Porque de esa manera nace la mitología. Ya, la mitología nace porque las personas necesitaban una explicación del por qué existía lo que existía, o sea, de por qué existían los dioses, de por qué existían los humanos, de por qué el mundo es mundo, de por qué existían las plantas, de por qué existían los animales, y para poder buscar o para poder encontrar esa explicación, empezaron a inventar estas historias, o empezaron a generarse, ¿cierto? Estas historias que de alguna manera dejaban tranquilo la ansiedad de saber, ¿cierto?, el por qué, ¿ya? Y la mitología nace con esa finalidad. No solo la mitología griega, la mitología en general, ¿ya? Los mitos nacen para dar explicación a distintas cosas. Puede ser al origen de los dioses, puede ser al origen del mundo, y así van tomando nombres también. O sea, cuando hablamos del origen del mundo, estamos hablando de los cosmos, ¿cierto? Eh, Cuando hablamos del origen de los dioses, ¿cierto? Estamos hablando de otro tipo de mitología. Están los escatológicos, los cosmogónicos, ¿cierto? Hay distintas categorías. Entonces, la mitología es lo que inicialmente parte con esta cosa del querer eh, tranquilizar un poco la inquietud de las personas en distintas culturas. No solamente nosotros digo como Occidente, si lo queremos llamar así, nos basamos generalmente en la cultura griega. O sea, lo que nos llega a nosotros viene de Grecia, ¿cierto? Hay toda una bajada a Roma, y de Roma después ya pasa a nosotros. Entonces, por eso es que tenemos nosotros, por ejemplo, conocemos a Zeus como nombre griego, ¿ya? O conocemos a Poseidón, o conocemos a Tritón, y Poseidón y Tritón son el mismo, lo que pasa es que uno con nombre griego y otro romano, ¿se fijan? Entonces, y eso tiene que ver con toda una evolución ahí que finalmente después nos llega a nosotros. Entonces, por eso dice aquí que la literatura va cambiando, que genera, dice, cada época, cada lugar genera sus propios artistas y sus propias obras, ¿ya? Y por eso que cuando se encuentran cosas de miles de años, que a lo mejor alguno dirá, oye, pero si eso es pura tierra, eso ya está gastado, son valiosas porque de alguna manera da cuenta de cómo desde el origen de los tiempos, ¿cierto? Ya había una inquietud, en este caso puede ser literaria, ¿ya? Y por eso dice, hay obras que se llaman clásicas. ¿Y clásicas por qué? Porque hay valores y hay temas que hasta el día de hoy se siguen tratando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se habla, lo mismo que les decía, la mitología sí o sí existe y tiene que existir, y hay que pasar por ella para poder entender algunas cosas también, ¿ya? Inclusive, si nosotros trabajamos la Biblia, no me quiero meter aquí en problema con ninguna religión, pero si trabajamos la Biblia como texto, no como ideología, sino como texto, estaría dentro de la mitología. Estaría dentro de la mitología, en este caso cristiana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habla de cómo, de acuerdo a una cultura específica, ¿cierto?, se creó el mundo. Es una explicación. Por eso existe el Génesis. ¿Ya? Entonces ahí, y lo hablaríamos dentro del mundo maravilloso, qué sé yo. Asimismo está el Popol Vuh, que el Popol Vuh es como el Génesis para nosotros, pero de los pueblos precolombinos. ¿Se fijan? Y así como está la mitología griega. O sea, en esos tres casos se da la explicación del origen del universo, pero desde distintas perspectivas, así como la humanidad va cambiando también su mentalidad. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que va pasando. Y por eso dice que siempre van a aportar estas obras y trascienden, porque portan el sello del momento y del lugar en que fueron escritas. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener claro esto del contexto de producción. ¿Por qué? Porque cuando, les decía al principio, cuando una obra se crea, no se crea porque, ya, hoy día voy a crear un cuento, una novela. No, hay cosas específicas que están presentes aunque no las veamos. Está el autor en sí, las características del autor,
su origen, su familia, su ideología política, su ideología de vida, su estar de acuerdo o en contra de lo que está pasando, ¿cierto?, en su entorno, eh, su empatía o apatía con la sociedad. Todo eso se traduce en las obras que él va a hacer. Entonces, por ejemplo, ayer nada más, ¿cierto? Hay un escritor, eh, Eliocura, siempre se me olvida el apellido, eh, ganó, ¿cierto?, un premio, el Premio Nacional de Literatura. Y es súper importante porque tiene que ver con un escritor mapuche, ¿ya? No le quiero decir el apellido porque siempre me confundo con el apellido, entonces, sí, el nombre lo tengo claro, Eliocura, ¿ya? Entonces, él, por ejemplo, ¿por qué es tan importante? Bueno, por la cultura a la que pertenece, que está tan, ¿cierto?, mal mirada en nuestro país, lamentablemente, y porque en su poesía, en su obra, él habla siempre desde esa perspectiva también. O sea, él también de alguna manera tiene esa visión, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando un poeta o una novelista o un novelista crea un texto, lo hace pensando en que será leído por alguien. Así, cada vez que una persona lee una obra literaria, ésta se reactiva y cobra vigencia nuevamente por la interpretación que se haga de ella. Es lo que se conoce como el contexto de recepción. Entonces, tenemos un contexto de producción que tiene que ver exclusivamente, ¿cierto?, con el autor en sí, con su mundo, con su historia, ¿cierto? Pero también después tengo el contexto de recepción, que es la creación de la obra y a quién le va a llegar. Y tiene que ver entonces con el entorno, con las condiciones de vida del lector. Entonces, el contexto de producción está asociado al autor, a la obra y a la cultura, y el contexto de recepción está asociado al lector, ¿ya? Y relacionado con las características internas y externas. Entonces, internas como la edad o la biografía, externas como la época en la que lee, los temas, los valores vigentes, las historias, entre otros. Entonces, ahí están estos dos contextos. El de producción, que es netamente desde donde nace la obra, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con ella, y el contexto de recepción que tiene que ver con el lector. Ahí pasamos, ¿cierto?, con esos dos contextos. Y ahí entonces a ti tenemos, dice, en consecuencia, una obra puede tener muchas interpretaciones según las distintas personas que la lean, o según las diferentes épocas en que se lee. O sea, esa es la gracia también de la literatura. Yo puedo leer un cuento, y lo pude haber leído a los 5 años, y me iba a parecer una cosa. Lo pude leer a los 10, y a lo mejor le iba a encontrar otro detalle, que no le vi a los 5. Lo vuelvo a leer a los 20, y a lo mejor ya no me llama ni siquiera la atención. Lo vuelvo a leer a los 25, y a lo mejor puedo hacer hasta un análisis sociológico de la cuestión. ¿Se fijan? Entonces, esa es la gracia, porque en distintas épocas que yo voy leyendo un mismo texto, le puedo encontrar también distintas interpretaciones. Cada interpretación es importante y válida, siempre que se haga de acuerdo con las señales propias del texto, ¿ya? Entonces aquí tengo el texto literario, está el autor, que tiene su contexto de producción, y tenemos al lector con su contexto de recepción. En definitiva, dice, las obras literarias, así como las obras de arte, son expresiones humanas que no se escapan a las condiciones del entorno, ¿ya? Por lo tanto, el contexto de producción se refiere a las condiciones determinadas por la biografía del autor o autora, el contexto social, histórico, político y cultural vigente en el momento en que fue creada una obra de arte, ¿ya? Y también existe dentro de este contexto de producción, está, ¿cierto? Como dice aquí, lo histórico, lo social, lo político, y también está lo literario, cómo la obra se eh, queda, ¿cierto?, dentro del contexto de obras que se hacen en esa misma época, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que este año se crean, no sé, 1000 libros, por decir algo. Dentro de esos 1000 libros hay que ver cuáles de todos esos son novelas, cuáles son poemas, ¿cierto? ¿Cuáles son obras dramáticas? Entonces ya hacemos una clasificación por género, ¿ya? Ahora, dentro de eso, ¿cuáles hablan, no sé, de guerra? ¿Cuáles hablan de amor? ¿Cuáles hablan de ciencia? ¿Ya? Dentro de su ámbito, ¿ya? Y de a partir de eso, ¿cierto?, la postura que se va teniendo. Entonces, eso también está asociado a cómo el texto se relaciona con otras obras, la temática, los géneros literarios que van teniendo, etcétera, ¿ya?
Entonces, veamos qué pasa con este contexto de producción en la obra que aparece aquí, o sea, perdón, en la biografía que aparece aquí de este señor Nicomedes Guzmán. No sé si lo escucharon hablar alguna vez, Nicomedes Guzmán. si leyeron algo de él en algún momento, Me suena, pero no me acuerdo mucho. ya, ¿cierto? Entonces, veamos, ¿qué nos dicen de este señor? Esta es una biografía resumida. Dice, Nicomedes Guzmán, paréntesis, dice ahí, 25 de junio de 1914, 26 de junio de 1964. ¿Qué significa eso? Su fecha de, Nacimiento. Nacimiento y de defunción. Y de ya, de función. nacimiento y de muerte, ¿cierto? De defunción. Sí, Si no apareciera esto y quedara ahí, ¿sí? ¿Qué significaría? Que todavía está vivo, claro. ¿cierto? Claro. Claro. Ahora, ya si estuviera vivo tendría como 106 años más, Claro. que podría ser, pero en este caso no fue. Se crió en la pobreza de Santiago de los años 20. Ya, cuando dice de los años 20, se refiere a 1920, ¿cierto? 20. Ya. Sí. Su padre realizó múltiples trabajos menores y su madre fue empleada doméstica. Entonces, fíjense que ya desde aquí me están dando una perspectiva. Este señor, ¿dónde se cría? Se cría en Santiago, ¿cierto? ¿Y en qué contexto, en qué tipo de vida? De ahí para adelante, porque después seguimos viendo otras cosas. Si el papá ¿Cómo dice se La crió pobreza. La pobreza. en la pobreza, ¿cierto? Porque el papá no tenía un trabajo estable, siempre tenía, No, lo porque que la decimos mamá es dueña ahora, de casa. pololito, y la Claro. mamá empleada doméstica. Empleada Por lo doméstica. tanto, Es la empleada doméstica. ahora, con esa información, y aquí me voy al tiro en la bola de comprensión lectora, con esa información, yo podría decir que él no fue feliz. No. No, No. ¿cierto? No. No, no, porque en ningún momento la pobreza implica infelicidad. Claro. Exacto. ¿Se fijan? Entonces, claro, porque como que uno se crió en la pobreza, chuta, ya como que lo está compadeciendo. Pero a lo Claro. mejor él fue súper feliz, po. Claro. A lo mejor le dieron todo el amor que no le pudieron Sí. dar con dinero, ¿se fijan? Entonces, ya. Bien, sigamos. Tuvo una escolaridad irregular y terminó de estudiar en el Liceo Nocturno Federico Hansen, Liceo de Aplicación. En su vida desempeñó múltiples trabajos, pero luego del reconocimiento que tuvieron sus primeras obras, fue contratado por el Ministerio de Hacienda para trabajar en el Departamento de Cultura. Miren el salto que se pegó. Sí, pues. ¿Se fijan? Entonces, tuvo una niñez, o vivió cierta gran parte de su vida más dentro de la pobreza, como dice ahí. Precaria. Claro. No, claro, precaria. Tuvo una escolaridad irregular, o sea, ni siquiera él pudo terminar cuando quería o cuando hubiese tenido que hacerlo su enseñanza media. Claro. Terminó, Claro. fíjense, y por eso que también está en este libro, para que también ustedes de repente no se achaquen cuando dicen, oye, pero es que tengo no sé cuánto. No, chao. Oye, si la cuestión aquí querer es poder. Terminó de estudiar en un liceo nocturno. Lo importante es que terminó. ¿Se fijan? Terminó de estudiar en un liceo nocturno. Hizo hartos trabajos y cuando empezó a escribir sus primeras obras, lo contrata el Ministerio de Hacienda. Y nada menos que para el Departamento de Cultura. Entonces, bueno, aquí también, y ojo con esto, esto tiene que ver con una opinión netamente mía. Quizás aquí, o por lo menos hasta aquí, todavía se valoraba por el mérito de la persona y no por el pituto que pudiera tener El el otro, instituto. Claro. creo yo. Porque ahora sin pituto no se hace nada. Ahora falta. Bueno, hasta ahí. Por eso dije ahí paréntesis, esto no lo va a escuchar el ministerio, así que da lo mismo. Se preocupó, bueno, y si lo escuchas, me hago cargo. Se preocupó de resaltar y afianzar las tradiciones nacionales, así como de impulsar el trabajo de los escritores inéditos. Fíjense, ¿qué significa inéditos? Inéditos. ¿Qué significa ¿No eran inédito? nuevos? Sí, ¿Nuevos? en Que no este eran caso reconocidos. nuevo o desconocido, ¿cierto? ¿No? Claro. Sí. Entre sus obras más conocidas están Los hombres oscuros y La sangre y La esperanza, que suena como pero Y la esperanza. este es uno y ese es otro, La sangre y la esperanza. Literariamente se le incluye en la generación del 38, marcada por la fuerte influencia ideológica del marxismo y la influencia artística del naturalismo europeo. Ya vamos a ver lo que es el naturalismo. Tanto en la escritura como en los temas,
La obra de Guzmán se caracterizó por desarrollar una literatura en que se presenta el mundo de la pobreza a través de historias centradas en la dimensión humana y social. Miren, hasta ahí vemos que se condice lo que hablábamos al principio. El contexto del autor, su vida, su historia, después se refleja también en su obra. ¿Se fijan? Después dice, dimensión humana y social de los personajes tomados de la realidad. Historias contadas con un lenguaje directo que buscaba ser fiel reflejo del contexto en un intento totalmente logrado por mostrar las miserias e injusticias sociales. En el caso de Nicomedes Guzmán, él mismo había experimentado en carne propia la vivencia de la pobreza y la marginalidad en su infancia y juventud. ¿Se fijan? Entonces, con esto, inmediatamente, y por eso que dice aplicando ahí lo aprendido, nos damos cuenta que esta cosa del contexto de producción no es porque sí, no es porque se le ocurre a alguien, sino que de alguna manera las vivencias de, en este caso del autor, se pueden reflejar en su obra. Ya sea porque precisamente las vivió o porque a lo mejor fue un testigo, a lo mejor, en este caso, a lo mejor, porque pasa también, que hay algunos autores que sí tuvieron una vida muy ostentosa, ¿cierto? Pero pueden hablar, desde esa perspectiva, pueden hablar cómo ven la pobreza, la pueden ver desde el otro lado. Pero de todas maneras, su experiencia de vida va a influir. Ahora, habla aquí del naturalismo europeo, ¿ya? Y el naturalismo europeo, vamos a ver de qué se trata. Es un movimiento artístico, sobre todo literario, que surge en Europa a fines del siglo XIX. Las obras naturalistas tenían como fin reproducir la realidad tal cual es, tanto en sus aspectos más sublimes como en su vulgaridad, sin ocultar nada. Ya, esto es súper importante, ¿por qué? Porque resulta que en el siglo XIX hay dos divisiones que uno hace. La primera mitad, 1800 al 1850, nunca es tan taxativo, pero aproximadamente así. Esa primera mitad se habla del romanticismo. Pero ojo, el romanticismo no necesariamente mirado como el amor, así súper bonito, no. El romanticismo literario tiene que ver con que los escritores se iban todos como para adentro porque estaban súper desengañados de la realidad, estaban desengañados de lo que estaban viviendo, porque ya como que nadie los pescaba, a diferencia de los otros siglos, en donde sí, los artistas eran súper considerados, no, ahora no los consideraban mucho, estaba toda esta cosa de la revolución industrial, por lo tanto como que estaban súper desilusionados de todo. Entonces como que se fueron hacia adentro. Y todos los temas tenían que ver con cosas un poco más oscuras, con un poco de rechazo, con un poco de lo inconformista. Si hablamos de escritores depresivos, por decirlo así, están en el romanticismo, que fue antes de lo que viene ahora. Entonces, la consigna era como la vida sin amor es muerte y la muerte por amor es vida. O sea, como que igual se querían puro morir. Siempre le digo yo a los chiquillos, ellos se querían morir nomás, los románticos. Entonces eran como medio existencialistas, medio, no sé, le daban como con eso. En cambio, hay un cambio después de pensamiento, que es lo que pasa en la segunda mitad, como dice aquí, la segunda mitad del siglo XIX. O sea, ya hagamos un corte de 1851 para adelante, no es tan así, pero como para que hagamos el corte. La segunda mitad del siglo XIX, como que alguien tuvo el switch de decir, oye, pero ¿por qué ponernos tan así? ¿Por qué ponernos tan depresivos? ¿Por qué mejor no mostramos la realidad tal como es? Y ahí es donde nace el realismo. Y el realismo se toma un poco o se basa en este movimiento de Europa que es el naturalismo. Entonces, ¿qué pasa? Que de ser muy subjetivos en la primera etapa del siglo XIX, en donde todo era poesía, ¿cierto? Todo era sentimiento, todo era emoción, todo era como mi yo interno, ahora pasamos a ser totalmente objetivos y ahora mostramos tal cual las cosas como son, como las vemos. Y por eso que ahí, en esa segunda mitad, surge, por ejemplo, aquí en Chile, Subterra. Por eso que ahí recién, en esa época, se conoce la vida de los mineros. ¿Ya? Y no sé si yo en algún momento les comenté a ustedes o a los otros chiquillos de primero que Subterra
es un símil o es un libro muy similar a uno que existió en Europa, que existe en Europa, que se llama Germinal. Y que Germinal es igual la vida de los mineros, pero allá en Europa. ¿Ya? Y el Subterra no es que sea una copia, sino que en el fondo tienen tienen esa similitud, esa concordancia. En ambos se habla de los mineros, pero con la realidad vivida de Europa y acá en Chile. Claro. Y muestra, y por eso dice aquí, reproduce la realidad tal cual es, tanto en lo más sublime, o sea, en lo mejor de la vida, como en su vulgaridad. Y eso significa que incluso hasta los personajes que empiezan a aparecer aquí son personajes que hasta la otra época no existían. Porque en esta primera mitad del siglo XIX, como les decía yo, está toda la literatura de terror. Porque como los otros se iban como para adentro y se iban como a lugares exóticos y pensaban en cosas raras, no sé, ahí tengo la literatura de terror y tengo también poesía, y tengo como todas esas cosas distintas. En cambio acá no, acá muestran la realidad. Entonces, hacen una descripción detallada, y el naturalismo tiene esa cosa de lo detallado, o sea, yo puedo describir no sé, un árbol, y puedo estar 3 páginas describiendo el árbol. Así de detallista es. Entonces describo el tronco, las hojas, el pajarito que se posó en la rama de no sé qué, y después describo al pajarito. O sea, eso es lo que pasa, como dice aquí, en el caso del, del naturalismo, que me ayuda a este otro movimiento, sin ocultar nada. Entonces se reproduce también los diálogos, la forma de hablar que tenían los personajes, y de esa manera nosotros podemos conocer cómo era esa época. ¿Se fijan? Para ello, dice, se usaba un lenguaje directo, en ocasiones haciendo uso de términos groseros o formas vulgares. Claro, porque empiezan a aparecer personajes, por ejemplo, como las prostitutas, que eso en otra época no aparecía. O sea, a ver, sí, en los primeros tiempos, si uno habla de otro tipo de literatura, claro, igual aparecían, no sé, pues ya desde la literatura griega, aparecían las bacantes, que las bacantes venían de Baco, y Baco era el dios del vino. Entonces cuando se hacían fiestas, las bacantes en el fondo eran como las prostitutas, pero ni siquiera se nombraban como prostitutas, o sea, eran las que estaban ahí dentro de la fiesta, participaban de todas estas cosas. Pero acá, ya de frentón, aparecen las prostitutas, aparecen los sirvientes, aparecen los obreros, que antes no se mencionaban o no se tomaban en cuenta. Con el propósito, dice, de dar más realismo a lo contado. Los escritores naturalistas consideraban la obra artística como un medio para hacer denuncias sociales del momento. O sea, fíjense que esto, sin ser como la clave, la literatura realista no nace como una literatura de denuncia, porque en el fondo ellos quieren mostrar lo que hay, pero finalmente sí es una literatura de denuncia, porque a partir de eso el resto de las personas sabe cómo es la sociedad de esa época. O sea, si no es por el realismo, ¿cierto? Mucha gente sigue viviendo en una burbuja. Y es lo que pasó aquí en Chile a partir de Subterra. O sea, con Subterra la gente recién supo cómo era la vida de los mineros. Claro. ¿Se fijan? ¿Y eso por qué? Porque hubo un señor que trabajaba en la pulpería, y que en el día vendía en la pulpería, que era el señor Baldomero Lillo, y en la noche él se dedicaba a escribir todas las historias que veía ahí. ¿Se fijan? Entonces, también hay un cuento súper importante y súper interesante con el naturalismo. Por eso a mí me gusta, no es que no me guste la literatura, pero me vuelvo con esto. Porque resulta que este señor, por ejemplo, el Émile Zola, que aparece aquí, él habla de la novela experimental. ¿Y por qué habla de la novela experimental? Porque resulta que él dice que para los escritores de esta época, del naturalismo, del realismo, la novela es como un laboratorio científico. Y de hecho, de alguna manera, ellos aplican un poco el método científico. Los escritores realistas aplican un poco el método científico. ¿Por qué? Porque se basan en la observación, plantean una hipótesis, ¿cierto? Hacen todo el análisis y después sacan sus conclusiones o teorías. ¿Se fijan? Entonces, es bien curioso y es bien entretenido lo que va pasando con este tipo de literatura. Ahora, quizás hay que tener, en algunos casos, quizás más paciencia para leer, porque como es tan detallista, de repente al que no le gusta explayarse tanto en detalle puede que la aburra, puede ser. Pero es la forma que había en ese momento de mostrar la realidad, y esa es la validez que tiene, ¿ya? Entonces, por eso en este caso es este señor Émile Zola,
es considerado el precursor, porque de hecho él es el que escribe la novela experimental y él habla, tiene todo un tratado ahí de cómo el escritor utiliza su obra como laboratorio, qué sé yo. Y en Chile, dice, además de Nicomedes Guzmán, está lo que les hablaba recién, Baldomero Lillo y Augusto Dalmar. ¿Se fijan? Que son los que están dentro de, no son los únicos, pero son quizás los más conocidos dentro de esta época. Falta ahí también el de Martín Rivas, Blesgana, Alberto Blesgana, que él también está dentro del reality. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que uno va viendo con todas estas cosillas. Entonces, vamos a ver, después de toda esta tremenda introducción, que no es que me guste, insisto, no es que me guste la literatura, lea con atención el fragmento de la novela Los hombres oscuros y recuerde lo que aprendió sobre la vida del autor para mejorar su comprensión de la obra y después vamos a ver las preguntas. Dice así. Tienen su textito ahí, si no lo van siguiendo aquí en la página. Los hombres oscuros, Nicomedes Guzmán. El conventillo, mirado así, a primera vista, da la impresión de ser un ser extático. Yo creo que quería decir estático, ¿cierto? No extático. Voy a buscar la palabra si es que existe, pero no la conocía, si es que es con X. Pero creo que quiso decir estático. Un ser estático con ese. Dentro del cual la vida se agitara con una calma y serenidad de océano en reposo. Sí, estático. Sin embargo, no es difícil imponerse de la distinta realidad que aquí bulle. En primer lugar, se dijera que, imitando a los chiquillos, la miseria jugara a las bolitas, al trompo, al volantín, con la humanidad de este pequeño mundo proletario. Y hay varias palabritas ahí que vamos a ver. El hambre, por consiguiente, no anda ausente, y se pasea por más de algún cuarto, haciendo chascar por los vientres su fusta de gamonal. Fuera de esto, surgen muchos inconvenientes que, como peñascazos, quiebran definitivamente la frágil visión de calma reflejada en la retina de la imaginación. Fíjense ahí cómo es este conventillo que dice. Si el odio tiene en el conventillo una verdadera expresión, esta converge desde todas las almas hacia doña Auristela, la mayordoma. Doña Auristela es una gorda morbosa, rica en ademanes, presta las palabras rebuscadas y meticulosas, como solo ella puede serlo. Pero esto es lo de menos. Doña Auristela es una especie de fiera caprichosa e indomable, amiga de ciertas autoridades, no considera circunstancias ni atiende al sentido humano cuando se propone desalojar a los arrendatarios. A menudo, el barrio es testigo de su impiedad y la tierra suelta de la calle se ha habituado al gusto amargo de las lágrimas y el aire ha hecho duros sus tímpanos para recibir el duro golpe de las injurias, toda vez que una familia es expulsada por atrasarse en sus pagos. Doña Auristela se siente orgullosa y se contonea como una pava imperial porque don Andrés, el propietario, un burgués de tongo, bastón y puro, le da la mano cuando la visita a fin de recibir la renta de la propiedad. De paso, puede decirse que doña Auristela tiene una hija que, si bien es hermosa, posee mucho del amaneramiento y de la meticulosidad de su madre. En cierta ocasión, la mayordoma llegó al extremo de hacer desalojar por medio de los carabineros a dos ancianas, una de las cuales estaba agonizante y hubo de ser recogida por una vecina caricativa. Hace largo tiempo que doña Auristela tiene a su cargo el conventillo. Su marido, un italiano de pérfidos instintos, antiguo mayordomo, fue asesinado por un rufián, a quien, por moroso, arrojara sus cachivaches a la calle, descerrajando la puerta de su pieza, mientras él se encontraba ausente. Desde la muerte de su marido, o de su hombre, como ella aún lo llama, doña Auristela hace pesar su arbitraria y aguda política de mayordoma. Sí, buena onda la Auristela. Sí. A estos rotos, dice, hay que tratarlos así, a trompadas. De lo contrario, se la pitan a una. Seré mujer, pero aquí mando yo. ¿Qué se habrán figurado estos fascinerosos? A los chiquillos les está prohibido jugar en el patio.
y por mucha consideración las lavanderas pueden tender alambres para colgar ropa. Pretende, según se dice, convertir el conventillo en una cité decente, pero materialmente ningún adelanto se divisa. Y don Andrés se embolsa los pesos, muy satisfecho de la política que, en beneficio de sus intereses, despliega la mayordoma como la cosa más acertada y humana que en el mundo pueda existir. El conventillo está habitado por gente de la más baja condición social, obreros, peones, mozos, costureras, que se amanecen pedaleando, lavanderas que consumen su vida curvada sobre la artesas, rateros y putas. He dicho que si el odio, o si del odio hay una expresión en el conventillo, esta converge desde todas las almas hacia la mayordoma. No quiere decir que entre los arrendatarios no medien sentimientos divergentes, no. Se trenzan a menudo en rencillas, cuyos resultados se definen con la aparición de dos o más carabineros, que arrean con el culpable o con todos los peleadores, y muchas veces hasta con los curiosos. Las mujeres se disgustan por nimiedades, y los hombres, que por las tardes regresan cansados de las faenas, abatidos por las rudas jornadas, que embotados por unos tragos de vino, se topan al entrar a su cuarto con las quejas de la mujer. Ocurre a veces que no hacen caso, pero por lo común tratan de arreglar las cosas. Así. De este modo, es el hombre el que se perjudica casi siempre. En otras ocasiones, molesto por las majaderías, terminan por golpear a la hembra en medio de la algarabía de los chiquillos. Wow. ¿Habían escuchado este texto? No. ¿Lo habían visto? No, ¿cierto? Yo algo, bueno, sabía el título, algunas cosillas, pero no me había detenido a leer. Entonces, fíjense, es bien interesante lo que se plantea aquí, y saben que yo mientras lo leía, pensaban que esto se escribió en el siglo XX, bueno, hace el siglo pasado, pero estamos hablando de 1920, 1930, él perteneció a la generación del 38. Han pasado, ¿cuánto? 90 años, y no sé si esto ha cambiado mucho. Yo, mientras leía, y mientras le hacía las voces y todo, pero iba pensando en eso, en que no sé si ha cambiado mucho, porque por lo menos yo sé que en Santiago todavía existen los CITES. A lo mejor ahora no le llaman conventillo, pero sí existen los CITES. CITES. Sí, todavía quedan en Avenida Paz, Avenida Mata. Ahí claro, todavía hay. Claro, y andan por ahí como lo que se muestra aquí. A lo mejor puede que sean más altos, qué sé yo, pero es un poco esto en donde, cierto, se vive de una manera total y absolutamente distinta a la que quizás uno está acostumbrado, y como dice ahí, donde hay una persona que va a cobrar la plata, claro, no sé si de la misma manera como aparece ahí, pero por lo menos los desalojos todavía existen. Sí. ¿Se fijan? Sí. Entonces es complicado, y si pensamos sobre todo en la situación de ahora de los migrantes, se da más también, pues. Se da más también esta cosa así. Entonces, bueno, eso como a modo de reflexión mía para ustedes, digamos, de darle a conocer lo que iba pensando. Pero mirando aquí, ya vámonos a las preguntitas que vienen, ¿cierto? Y con eso vamos a ir cerrando un poquitito. Dice, a partir de lo leído, reflexiones sobre la vida de este escritor y cómo él logra mejorar su condición social. Entonces, claro, nos comentaban al principio que este escritor vivió netamente en la pobreza, ¿cierto? En la pobreza. Claro, sí. ¿Y cómo logra mejorar su condición social? ¿Qué es lo primero que hace? Estudiar. Estudiar. ¿Cierto? Él logra terminar sus estudios, y al lograr terminar sus estudios, él luego empieza, ¿cierto?, a hacer estas obras y desempeñó múltiples trabajos y después las obras. Claro. ¿Cierto? Entonces, fíjense que es bastante interesante lo que va ocurriendo aquí. Ahora, dice, bueno, conversa en el curso sobre el momento en que se escribe esta novela. Y esta novela, no sé si me decían específicamente ahí dónde o en qué momento la escribió. Pero claro, es un poco lo que decíamos ahí, pues. Se cría la pobreza de los años 20, ¿sí? Es un poco lo que hablábamos recién. El momento que se escribe esta novela, ¿cierto? 1939, aquí está el año. Abajo sale Fuente Guzmán, número 1939, Los Hombres Oscuros, Santiago. Edición Juncker. Entonces, fíjense, desde ese año,
39, como les digo, han pasado casi 90 años, No ha 80 y cambiado tantos nada. años, No y ha hay cambiado. cosas que, claro, y hay cosas que todavía se van, perdón, que hay cosas que todavía se van manteniendo. Entonces, claro, el momento en que se escribe esta novela, quizás eso era mucho más común. Existían mucho más conventillos que ahora. eh, y quizás, claro, la distinción social, por llamarlo así, quizás estaba mucho más arraigada, porque no existía clase media, creo. Creo que existía solo clase baja y clase alta. Por lo menos en ese, estamos hablando de 1939, o sea, se daba como así. Después, entre medio, existió la clase media. ¿Eras rico o eras pobre? Claro, o estaban los ricos, estaban los Claro. pobres. Y así, ¿no? En cambio, después empezamos a surgir nosotros, la clase media, y nos metimos ahí. Y aquí estamos Nos todos. metimos en todo. Nos Clase metimos entre medio, claro, para tratar de equilibrar un poco la cosa. Entonces, entonces claro, en ese momento quizás era bastante más común esta cosa, y si uno, a mí me gusta harto ver como películas antiguas y de todo tipo, y sí se ve harto esto, no solo aquí en Chile, se ve en México sobre todo también, ¿cierto? Esta cosa de los siteos, de estas casas que en el fondo tenían como un patio común y donde había una persona que era la que recibía el dinero del arrendatario y el dueño no se veía nunca, ¿ya? Y ahí incluso hasta el Chavo del Ocho, pues, en la vecindad. La vecindad del Chavo. El Chavo también. Un poco lo mismo, ¿cierto? Con la diferencia que, claro, aquí esta señora, ¿cómo se llamaba? La Auristela, no era más, no era tan, yo creo que hasta el Era señor malita. Barriga era más Era simpático malita que la la señora. Auristela, po. Era malita la señora. Era malita la señora, ¿cierto? Ah, ya no la convencían. Claro. Entonces, fíjese, dice, ¿le ayudó a conocer aspectos de la vida del autor para comprender mejor el texto? ¿Qué creen ustedes? Si hubiésemos leído este texto primero que la biografía del autor, ¿hubiésemos creído que el autor había sido pobre alguna vez? ¿Sabríamos? No, ¿cierto? No. Entonces, quizás el saber que él se crió en la pobreza, quizás nos ayuda, ¿cierto?, para entender por qué él también la describe así, de esa manera. ¿Y por qué habla de los chiquillos? Fíjense que él se refiere a los chiquillos. No habla de los niños, no habla de la señora, no, No, se refiere porque tampoco él jugaba, Claro, por lo que dice en la biografía. claro, se Y la fijan. señora Auristela tampoco dejaba de jugar a los niños en el patio. Justamente. Entonces ahí hay una conexión, ¿cierto?, con lo que él pasaba. Bien. ¿Qué aspectos de la vida del autor se evidencia en el fragmento? Bueno, ahí adelantaron un poco la respuesta, ¿cierto? La pobreza, la forma de vida, las personas con las que él se relacionaba cuando niño, ¿cierto? Porque ahí decía, porque en ese conventillo vivían obreros, lavanderas, y fíjense, esta lavandera, me llama la atención la palabra que pasaba ahí, dice que consumen sus vidas curvadas sobre la artesa. ¿Qué es lo que era la artesa? Donde se lavaba. Las bateas, las bateas, que uno conoce como batea, pero es cierto, y que tenían estas cosas ahí. Rateros. O sea, él, imagínense, ahí habla que se mezclaba con rateros, con ladrones. Vivía con todo tipo de personas. Con putas. Porque putas también salen ahí. Sí, pues aparecen ahí. Así de simple. Características de la Auristela. No, perdón. Señales de características atribuidas a doña Auristela. Malvada, egoísta, aprovechadora. ¿Ya? ¿Qué Era una persona obesa. Obesa, sí. Fíjense que sin aparece corazón, sin sentimiento. Sin corazón ni sentimiento. No le importaba nada, solo ganar la plata y recibir su sueldo. Sí. Y para mí que estaba medio enamorada del caballero, del dueño. Sí, porque le tocaba la mano al caballero y se ponía feliz. Sí. El Marco puede opinar también, ¿ah? Está calladito el Marco. Opine nomás. Dele. ¿Cierto? Entonces, fíjense, hay características de todo tipo. O sea, hay características físicas de la señora, porque me dicen que era como un poquitito gordita, que era regordetita. Me hablan de lo psicológico, me hablan, ¿cierto?, de cómo era ella con su actitud. Así que, bien, súper bien. Se fue el Marco, si dije que hablara nomás, lo que se fuera. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se relata en el texto? Dice, en cierta ocasión, la mayordoma llegó al extremo de hacer desalojar por medio de los carabineros a dos ancianas, una de las cuales estaba agonizante y hubo de ser recogida por una vecina. ¿Por qué creen ustedes que se menciona esto? ¿Tienes que seguir acusándome justificadamente? No, al contrario.
¿Por qué creen que da cuenta de eso ahí en Porque el texto? a ella no le interesaba si fuera la persona que fuera, ella lo iba a desalojar porque no le iba a Ella no era le lo pagaba el mismo arriendo. quien fuera, y si Claro. nadie, y si ella no lograba, y si ella no lograba desalojar a las personas, los carabineros tenían que hacerlo igual. Sí, po, ¿cierto? Tampoco le importaba la condición en que No le estuviera, importaba, porque porque dice que una estaba agonizante. estaba agonizante Claro. y ni con eso le importó. Claro. Entonces, de La alguna sacó de la manera, casa nomás. ese fragmentito, ese pedacito, se Es para pone demostrar como una para característica de ella. bien, para Como así, demostrar, pero no solo una característica, sino que para dar cuenta de lo malo que podía llegar a Mala ser, que era mala, ¿cierto? era muy mala. Era mala de adentro, como decimos ahora. Era mala de adentro esa señora, de muy adentro. Ella cumplía con su propósito, con su Sí. lugar que tenía dentro Claro, como claro, la jefa, y por así decirlo. Y claro, no o sea, importa las consecuencias. No le claro, importaba nada. si Le hablamos de importaba mujer ella misma, ¿no? empoderada, la Auristela Era era una una mujer egoísta. empoderada, Era pero una mujer empoderada mala, Claro. mala, po. Mal, es mala. Mal entendido el poder ahí, ¿cierto? Mala. Está como para teleserie venezolana ahí. Sentimientos. Ya. ¿Qué problemática se plantea en el texto? La hemos hablado ya, pero La como para pobreza, sí, como la discriminación, porque como que la señora discriminaba a las personas por no tener plata por pagarle. tipo, La ¿cierto? discriminación, la falta de valores, porque tampoco tenía valores. No dejaba que las lavanderas colocaran cables para tender su ropa, Claro, dejaba que los entonces, niños jugaran. No que lo jugaran. bien, súper. ¿Y qué elementos del naturalismo pueden reconocer en el fragmento leído? Cuando hablamos de elementos del naturalismo, hablábamos de lo siguiente. No se los quiero decir yo, pero de esto que aparece aquí, cuando dice que las obras naturalistas tenían como fin reproducir la realidad tal cual como es, ¿Cuál era? tanto en lo sublime como en la vulgaridad, sin ocultar nada. Entonces, ¿qué aspecto de eso se ve aquí? Que el texto mostraba cómo era realmente antiguamente la vida. La Pero vida La del vida hombre. lo cité, En un, lo cité en la pobreza. claro, la y pobreza, ojo, la que precariedad. ni siquiera se llamaban cité todavía, pues si después No, pues, tomaron se el llamaban nombre de gente de conventillos. cité, se llamaban conventillos. Y Con Tío. la Auristela quería que en algún Lo momento, quería convertirlo Pero en un cité, cité. justamente, pero ella quería que se convirtieran en cité, pero no, tampoco estaban los recursos, o sea, como o sea, los recursos los estaban, recursos pero lo para tenía el hacerlo, porque caballero, ella pues. cobraba, pero todo lo guardaba, pues. Sí, pues, No, sí, pues, no había no mucho, ponía plata para arreglar las casas, nada, pues. Ella justamente, cobraba nomás. ella cobraba nomás, ¿cierto? Entonces, Mm. ¿qué elemento del naturalismo podemos reconocer aquí? Bueno, la vida como era en un ¿Cómo momento era? específico, que eran 39, específicamente aquí en Chile, la vida en un conventillo, ¿cierto? Y con las personas que se relacionaban. Bien. Y con esa pregunta hemos terminado la clase de hoy. Y no nos dimos ni cuenta. Ahora, ¿se dieron cuenta de un detalle? Hoy día no se cortó la clase, Sí, porque como usted se cambió No. ¿cierto? Sí, pues, porque ahora ya me pasaron una cuenta premium. Me gané una cuenta premium. Lo que pasa es que el otro día cuando la directora entró, ve que se cortó, Sí, pues se Sí. cortó. ya pues. Entonces, ahí me dijo, pero ¿cómo estás con esa cuenta picante que se te corta? Me dijo, no sé qué. Ya. Yo le dije, necesito otra clase. No, me dijo, no puede ser, yo te voy a pasar la cuenta. Así que ahora tengo cuenta libre. Así que por eso ya, y me gusta, porque así podemos también estar con el tiempo que corresponde, ¿cierto? Y podemos explayarnos más y terminar bien la clasecita también. Así que espero que les haya gustado. Pasamos a un texto totalmente distinto de lo que hemos visto. Y les agradezco como siempre la participación porque me encanta porque conversamos harto, entonces al final se va haciendo obviamente más o menos tanto para ustedes como para mí, ¿cierto? Porque si no estaría hablando con la pura pantalla. ¿Se cortita la clase? Sí, pasó Sí, rapidísimo, cortita, sí. rapidísimo. Así que Se hace cortita. la invitación obviamente es que si encuentran por ahí otro texto del Nicomedes Guzmán, lo vean, o de repente en YouTube aparecen algunas biografías y cosas y pueden ir viendo algunos detalles o cosas más del naturalismo. Bueno, ahí ya queda ahí un poquito libertad de ustedes. Así que por hoy día ha sido todo. Muchas gracias por participar. Gracias, profe. Creo que fue una buena clase, Gracias, profe. conocimos o cumplimos, creo yo, el objetivo de que conocieron lo que es un contexto de producción,
cómo se relaciona con el autor, cómo la obra en sí va teniendo, ¿cierto?, estas cositas de las características del autor, y lo pudimos ver in situ ahí con una obra en particular. Así que súper. Muchas gracias a todos por participar, pero antes que se Profe, vayan, gracias por la clase. Gracias, profe. gracias a Nos vemos entonces el ustedes. otro miércoles, profe. Sí, vamos a vernos el miércoles a las 5:30, no, que 5:30, con el otro curso, no hay que ver. Estoy loca ya. Al otro curso es de 5:30 a 7. Con ustedes de 7 a 8:30, ¿cierto? Porque como ahora ya tenemos la clave, ahí estoy pasando lista. Gracias, ya pasé. Porque ahí los dejo. Ya, besitos entonces. Ya. No sé si tienen alguna duda en particular. ¿No? No. No, Estamos entonces. Besos, quedan en libertad de acción, vayan a tomar Chao. 11, a conectarse con la familia y sigamos encerrados. Chao, Ya, que estés un beso bien. grande, un abrazo. chao, profe, que esté bien. Chao. 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 Ay, me fue. No me puedo desconectar.